Bien, estimados oyentes, ya estamos de regreso luego de la pausa comercial a esta hora de la mañana y hay una buena noticia. A esta hora de la mañana estamos con el gerente general de Servir, abogado José Valdivia. Vamos a hablar de una modificatoria a la ley 357 y bueno, esta ley ha sido modificada, permite ya la obligación de perfiles para los diferentes puestos donde se van a estandarizar, ¿no? Pero vamos a ir con un poquito más de la explicación con el abogado José Valdivia. Muy buenos días, bienvenido a Radio Sol. Buenos días, Pamela. Un saludo a toda la población de Moquegua y a los oyentes de Radio Sol. Muchas gracias por la invitación. Bien, primero hablemos de esta ley. ¿Qué es lo que se ha modificado y cuál es la buena noticia para las instituciones públicas, sobre todo que siempre pues están atentas a estas modificatorias? Claro, Pamela. Este es un decreto legislativo que se ha publicado ayer, el 1602, y forma parte de una reforma, quizás la reforma más importante que tiene el Estado, que es la reforma de las personas que nosotros llamamos servicio civil, porque prestan un servicio al ciudadano, ¿no? Que somos todos los trabajadores que estamos en el Estado. No hay reforma, ya sea agraria, minera, social, fiscal, que no tenga de por medio para poder hacer la realidad que las personas que prestan servicios en el Estado. Entonces, la reforma del servicio civil es súper importante. El tener servidores públicos idóneos, calificados, competentes, capacitados, para que puedan hacer realidad todas esas reformas que requiere la población, es súper importante y es quizás la reforma más importante. Y este decreto legislativo que se ha publicado ayer va en esa línea. Lo que ya está permitiendo en esta primera etapa para todo el Poder Ejecutivo, todos los ministerios, todos los organismos públicos del Poder Ejecutivo, es que puedan tener perfiles para cada posición, que haya la obligación de que todas las entidades públicas hagan perfiles por puesto, por posición, para que un abogado, un administrador, un contador de diferentes entidades ya no tenga que tener diferentes requisitos para ingresar. Hoy día, las entidades públicas, habremos escuchado seguramente en medios, contratan y piden a veces, para unos casos bachiller, para otros casos título, para otros casos no piden bachiller, solo piden secundaria, para otros casos piden 10 años, para otros casos piden 2 años, en otros casos 6 años. Entonces hay una serie de distorsiones en los perfiles que se elaboran en la administración pública. La apuesta de este decreto legislativo es para estandarizarlos, ya no permitir esas distorsiones, sino tener perfiles estandarizados por posición, para que una misma posición, ya sea independientemente de un ministerio, organismo público, sea cualquiera en el Poder Ejecutivo, tenga un perfil estandarizado. Y eso genera predictibilidad. Saber, digamos, que los ciudadanos que también quieran ingresar al servicio público, que quieran ingresar al Estado, de antemano puedan saber cuál es el perfil, cuáles son los requisitos para poder ingresar a prestar ese servicio. De esta manera se evita algunas subjetividades que puedan darse por algunos titulares de entidades públicas que quieran hacer algunos perfiles ad hoc para algunas posiciones. Eso es un hito fundamental para comenzar a ordenar el Estado, comenzar a ordenar el servicio público. Esa es una apuesta que se está haciendo en este decreto legislativo, tener perfiles estandarizados. Y como consecuencia de tener perfiles estandarizados, también vas a poder tener un sistema de compensaciones, que es la remuneración que tiene un servidor público acorde a esa posición, acorde a ese perfil, para que tampoco haya distorsiones en el tema de remuneraciones, sino tener también una remuneración acorde al perfil que tienes para poder prestar un servicio público. Y de esta manera se va ordenando el Estado. Lo que va a permitir este decreto legislativo en su implementación, hay 180 días para que las entidades del Poder Ejecutivo puedan ordenarse, puedan sacar estos perfiles, que el instrumento de gestión se llama el Manual de Perfil de Puesto, que debe tener toda entidad pública. Tienen 180 días para poder hacer ello. Y al día 181, toda nueva contratación que realicen estas entidades públicas va a ser con el régimen del servicio civil, el régimen único que debemos apostar como Estado, y un régimen único que tenga todos los derechos laborales para el servidor público. Porque lo que sucede ahora es que tenemos algunos regímenes como el régimen CAS, que es el más usual ahorita en el Estado,
pero que el régimen CAS no tiene todos los derechos laborales, no tiene una gratificación como tiene en el sector privado, por ejemplo, de una remuneración integral, o no tiene compensación por tiempo de servicios. Y eso no está bien. El Estado, al igual que el privado, tiene que respetar los derechos de los trabajadores. Entonces, la apuesta que se está dando con este decreto legislativo es que a partir del día 181, toda nueva contratación que se realice en el Poder Ejecutivo sea bajo el servicio civil y tenga todos los derechos laborales. Ese también es un hito importantísimo para esta reforma que, como comentaba, quizás es la reforma más importante que tiene el Estado. ¿Esto desde cuándo se va a aplicar? Ya estaba en vigencia desde el día del decreto legislativo y, como te comentaba, tienen 180 días, 6 meses las entidades para poder implementar sus instrumentos de gestión, actualizar sus instrumentos de gestión, porque hoy día no lo tienen, no tienen estos perfiles de puestos estandarizados, digamos que sean similares en todas las entidades públicas. Servir como organismo rector del empleo público los va a ayudar y los va a acompañar para que efectivamente estos perfiles sean estandarizados. A los 6 meses que tienen para implementar estos perfiles, al día siguiente de los 6 meses, toda nueva contratación se da bajo el régimen del servicio civil y con todos los derechos para los servidores públicos. Ese es un aspecto importante de esta norma que aplica a todos los servidores públicos. Y otro tema muy importante también es para los directivos públicos. A veces la población nos reclama y nos dicen estos directivos qué están haciendo, cómo están contribuyendo a los que dirigen las entidades. Y esta apuesta, este decreto legislativo también contribuye a que estos directivos públicos, las metas que se pongan dentro de su día a día en su accionar, no solo sean metas de la entidad que contribuyen al desarrollo de la entidad, sino sean metas que contribuyan al desarrollo del país, metas estratégicas para el país, que se van a definir de manera articulada con la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, y son metas estratégicas que van a contribuir hacia todo el desarrollo de la población, ya no solamente a una entidad a la que contribuye, que obviamente tiene que cumplir, pero también a metas que contribuyen al desarrollo del país. Esa es otra apuesta importante de este decreto legislativo. Ahora, ¿estos perfiles que construyan en las instituciones públicas, ustedes los van a revisar y los van a aprobar, o esta aprobación se dará en cada entidad? Ese es un tema muy importante, Pamela. Servir acompaña y da opinión a todos estos perfiles. Ese es el valor agregado que se está dando. Servir acompaña como organismo técnico en materia de servicio civil para que justamente se garantice que estos perfiles sean estandarizados y de acuerdo a la posición que se quiera definir dentro de cada entidad. Correcto. Y todas las instituciones, por ejemplo, ¿no?, que ya tienen el personal nombrado, que ya están estables, ellos van a continuar su normal desarrollo bajo los regímenes laborales en el que ya estaban, ¿no? Esto solamente será para los nuevos servidores que se contraten a partir de estos 180 días posteriores a que esta norma pues ya se empiece a aplicar. Efectivamente, Pamela, los servidores públicos, ya sean que estén bajo el régimen 276, 728 o CAS, que ya digamos están en la entidad y tienen la condición de indeterminados, ellos se mantienen, digamos, tienen todos sus derechos reconocidos y ganados y se mantienen en su posición, con las funciones que tienen, desarrollándolas. Pero ahora, esta diferencia de regímenes que se ha dado a lo largo del tiempo, es el momento de ir ordenándolo y de ir solo a uno. ¿Por qué tener regímenes diferenciados? ¿Por qué tener regímenes que en algunos casos dan gratificación, en otros no dan gratificación, o en otros tienen otros estímulos que no tiene el otro régimen? Eso, digamos, ese desorden que se ha dado en los recursos humanos durante muchos años, la apuesta que se da desde la publicación de la Ley 305.7 y ahora con la modificación que se está dando con el decreto legislativo 1602, es que vayamos a un régimen único. A partir de ahora, toda la nueva contratación será bajo este régimen que respeta todos los derechos de los trabajadores, los derechos que deben tener, sus remuneraciones, sus gratificaciones, sus CTS. Esa es la apuesta que ahora
se está dando a través de este decreto legislativo. Finalmente, ¿no? Generalmente a fin de año se dan los nombramientos o se dan incluso los procesos indeterminados para todos los trabajadores que hayan estado un año ininterrumpidamente y donde a veces por no hacer el corte laboral ellos se sigan quedando y finalmente hacen un juicio, reposición judicial. Y eso también en las entidades va generándose una gran cantidad de personal ya estable. ¿Cómo será en el caso de este régimen del servir? Si ingresa un trabajador por este régimen, ¿va a tener esa posibilidad de nombrarse, de nombramiento o es como el sistema? Justamente estas distorsiones que se han dado durante muchos años bajo estos regímenes que se han ido creando y generando, digamos, esto que comentas, nombramientos automáticos o el periodo del tiempo, los propios locadores de servicio, ¿no? Las órdenes de servicio que a veces nos tienen 7, 8 años, 9 años, la terminan, pero el trabajador termina demandando y dice: yo soy indeterminado, yo no tengo un orden de servicio, yo soy un contrato determinado, y como con justo derecho lo gana y tiene que reincorporarse. Ese desorden que se ha dado en la administración pública por muchos años, la apuesta del servicio civil es cambiarlo, es ir a un régimen único con todos los derechos, que se respeten todos los derechos, y esos trabajadores que ingresan meritocráticamente, con perfiles estandarizados, servidores públicos idóneos que ingresan por concurso a este régimen del servicio civil, tienen todos sus derechos ganados, Pamela, y son contratos indeterminados, al igual que el 276, al igual que el 728, obviamente con perfiles estandarizados, con las capacitaciones acordes y obviamente también con la idea de que presten un mejor servicio al ciudadano. Esa es la apuesta, de ir a un régimen único, ya no tener estas distorsiones que hoy tenemos en el Estado. Bien, entonces es un importante avance, ¿no?, que se ha dado en esta reforma. Ya no va a haber quizás más acomodos, que ingrese el compadre, el amigo, el ahijado, sino acá ya van a ingresar por perfiles que tienen que cumplir de acuerdo a estos instrumentos de gestión, y que estos perfiles pues tienen que ser bien revisados para que cada uno, como dice el dicho, ¿no?, zapatero a su zapato, cada uno de los que cumplan este perfil puedan ingresar a los puestos en el sector público. Y en cuanto a la remuneración, y con esta pregunta termino, ¿eso quién lo va a determinar? ¿El servir o la misma institución? Y si el servir va a de repente hacer este proceso de acompañamiento, ¿qué pasa si la institución requiere, ¿no?, modificar la estructura orgánica? Porque yo he visto, por ejemplo, aquí en el gobierno regional falta establecer la oficina de relaciones públicas y solamente tiene esta dependencia, pero que depende de Secretaría General, porque no se modifica la estructura, ¿no? Es más, de repente necesitaríamos acá un área ambiental, que se modifiquen ciertas estructuras, porque se requiere más. Moquegua es una zona minera, es una zona agrícola, pero las dependencias pues se han quedado en el atraso total, ¿no? Estamos hablando de hace, no sé, 40 años atrás o 30 años atrás, de perfiles y puestos laborales que quizás ahora se tienen que ir modernizando. ¿Cómo será, no, la modificación de esta estructura orgánica? Si se requeriría de repente modificar algo dentro de las instituciones, ¿se podría aprovechar con esta reforma? Por supuesto, Pamela. La organización o la estructura orgánica de las entidades públicas, ministerios, gobiernos regionales o gobiernos locales, perfectamente se puede ir actualizando en base a la realidad que tiene. Normalmente a veces, me estás comentando el caso de Moquegua, ¿no? Puede darse, por ejemplo, casos de incremento de actividades por temas climáticos, por algún desastre, o que resulte para la organización interna del gobierno regional necesario la creación de una determinada área o área, oficina o dirección. Ese análisis lo tiene que hacer la entidad y efectivamente se tiene que actualizar su reglamento de organización y funciones para poder crear esa área o esa oficina que va a determinar que tenga nuevos servidores, nuevas entidades, nuevas personas que estén en esa área. Y ahí, a continuación, entra a servir. Una vez que está definida esa nueva estructura, servir entra y dice cuántas personas se requiere para tener en esa dirección, en esa jefatura, qué servicios van a brindar, qué perfiles se van a dar. Y a tu pregunta de cómo se define la remuneración, ahí tenemos el acompañamiento del Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través del reglamento de compensaciones, es el que define cuánto va a ganar esa persona. Y la apuesta del servicio civil es que ahora ya no se fijan las remuneraciones a dedo, como tú comentabas. Hoy tenemos abogados que por la misma función pueden estar ganando en un lado 2.000, en otro lado 8.000, en otro lado 14.000.
porque la remuneración y el perfil lo define el titular de la entidad. Con esta reforma ya no va a pasar eso. El perfil va a estar predefinido con el acompañamiento técnico de servir, va a ser en base a un perfil para el puesto estandarizado en todas las entidades públicas y la remuneración del mismo modo, porque este reglamento de compensaciones que está dentro del régimen de servicio civil te permite también definir una remuneración en base al puesto. Ya no es una remuneración en base a lo que quiera el titular de la entidad de turno, sino en base a lo que el puesto dentro de la estructura de la entidad merezca reconocerse. Bien, muchísimas gracias por este tiempo que ha entregado a Radio Sol. Estamos atentos con esta modificatoria de la norma. Muchas gracias y nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Encantados, Pamela. Encantados y a disposición siempre.